Y qué bendición poder estar impartiendo una palabra, ¿sí?, para ustedes, mis hermanos de San Andrés de Giles, ¿sí? Y si hay otros de otra ciudad, gloria a Dios, que estén escuchando este mensaje para poder ser edificados, consolados, para poder ser exhortados, para poder ser direccionados conforme al plan, al propósito, al destino y al diseño que Dios tiene para todos y cada uno de ustedes. Sin ninguna duda, Dios ha dejado un plan, ¿sí?, en cada hermano que está del otro lado. Hermanos que algunos conozco y otros que no, sí, y algunos no recuerdo. Pero toda palabra que a uno le toca impartir, que a uno le toca dar, ¿sí?, es una palabra para que del otro lado se levanten hombres, ¿sí?, de verdad, ¿sí?, hombres que tengan principios. Recordad que el principio bíblico, ¿sí?, nos lleva a esta definición: que tengamos una misión y una visión, ¿sí?, que tengamos una estrategia para aquello que fuimos llamados. Eso significa principio, valores de la palabra. Y cuando tenemos estos principios, estos valores de la palabra, enseguida Dios, cuando nos lleva a las Escrituras, tiene que haber una claridad. ¿Y qué es una claridad? Tenemos que entender, comprender, discernir a través del Espíritu de Dios las Escrituras. Fíjate que el Señor le dijo a Josué que guarde, ¿sí?, que medite, que guarde y que haga y que sea prosperado. O sea, no iba a ser él prosperado, sino que Dios le iba a prosperar, pero iba a haber antes algo que Dios le había dicho: que medite la palabra, que la guarde y que haga. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Lo que el Señor le había dicho. ¿Y qué le había dicho? Conquistar. Él tenía que conquistar, él tenía que andar, él tenía que ser un hombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Dios te da una tarea, sí o sí, también te da las herramientas. Dios nunca te va a dar una tarea sin darte las herramientas. Nunca te va a dejar en el camino, como quien dice, sino que el Dios eterno, en el cual yo conozco y usted también, es un Dios que el que llama, no solamente llama, sino provee. No solamente provee, sino también provee. Cuando digo provee, no hablo de la parte material, provee lo espiritual. Si del otro lado hay personas, hermanos, que Dios los ha llamado con un propósito ministerial, ¿sí?, Dios te va a proveer. Los dones serán desarrollados, habrá un crecimiento pleno en tu vida. A veces esta parte de la palabra no se predica mucho. ¿Por qué? Porque se cree, ¿sí?, que es vanagloria, que es orgullo. Para nada. Hay que hablar lo que Dios estipuló, lo que Dios nos dejó, que son los ministerios, que son los talentos y que son los dones. Porque si no hablamos de eso, es un evangelio sin partes fundamentales. Obviamente que lo fundamental de todo es la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante también el Señor dejó los ministerios. No es el tema a tocar, pero es bueno para indagar, para razonar, para meterse, para ver a qué Dios me ha llamado. Porque qué triste es que uno esté en el camino del Señor y no se fije a qué lo ha llamado. Porque, mi querido, escúchame con atención. Cuando Dios puso convicción de pecado, no lo puso solamente para encerrarte en cuatro paredes. Ya te dio un ministerio. ¿Qué ministerio me dio? El de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Y el vocero quién es? Usted. Dios nos trajo como voceros. ¿Para qué? Para llevar su mensaje, para llevar las buenas nuevas, para llevar lo que el mundo no tiene. Serás rechazado, serás odiado, serás tal vez perseguido, pero serás también guardado por el poder de Dios. Eso es lo que Dios tiene. ¿Por qué uno dice que será rechazado y perseguido? Por la razón de que la verdad hoy se rechaza. Eso no significa que no tenemos que dejar de pelear, porque esa fe, esa convicción que Dios nos ha dejado es una convicción que es inquebrantable. Amén. Usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo de Dios. Usted es un hombre que tiene planes, propósitos, macros y micros, ¿sí? O sea, grandes y chicos. Déjate llevar por lo que Dios te ha guiado. Quiero compartir una palabra, sin partirla, darla, que es una palabra de bendición para tu vida, de mucha bendición.
Anhelo y deseo con todo mi corazón de que sea su nombre, ¿sí? Que le arrebate las almas al diablo, que sea su nombre, ¿sí? Que cuando se arrodille el mismo infierno se lamente por vos. Tenga temor, porque Dios mismo ha sacado hombres de verdad. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Fíjate que en el libro de Gálatas, los Gálatas se habían tornado un poco, se habían desviado, habían derrapado un poco de lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿qué es lo que hizo el apóstol? El apóstol empezó hablando algo tremendo en el 5:16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Ahora bien, hay obras de la carne, ¿sí? Movimientos, hay obras de la carne. Te los dice, son muchas para leerla, pero muchas son las que vemos hoy. Por ejemplo, ¿sí? Inmundicia, lascivia, adulterio, hechicería, enemistades, pleito. Hoy la gente vive con pleito, con enemistad, enojada. Y tristemente a veces pasa en las personas que tienen a Cristo. La persona que tiene a Cristo no puede tener esto en el corazón. ¿Por qué? Por la simple razón de que la palabra me dice más adelante que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No veremos a Cristo si practicamos estas obras de la carne. ¿Y cómo hacemos? La oración, la palabra y el ayuno. Ahora el punto a tocar, dice, más el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede oponerse contra el fruto del Espíritu Santo. Ni el propio Dios puede oponerse, y te voy a decir por qué. Porque es el fruto de Él. Significa que al estar ese fruto, el amor de Él sigue creciendo y creciendo, porque lo puso en una persona, ¿sí? En el cual ese recipiente que es usted está tan lleno y tiene tanto amor de Dios que da y da y da y da. Y entonces Dios da más. Dios nunca te va a dar más si vos no das. Dios nunca te va a traer más revelación de la palabra si vos no caminás más. Dios nunca te va a traer más conocimiento de la palabra si vos no lees más. Además, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el eje para que leas la palabra? Entonces, ¿cuál es el punto principal acá? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pasiones. Acá hay que desarrollar lo que se mueve en el alma, ¿sí? Lo que puede llegar a manejar todo nuestro cuerpo. La persona pasional, impulsiva, puede meterse en grandes problemas. Y después dice, perdón, pero ya hiciste el error. Significa que habrá consecuencias. Luego viene el deseo. El deseo proviene también del alma y del pensamiento. Entonces, cuando yo deseo algo y cuando mis pasiones están vivas, todavía no he ido a la cruz de Cristo. Fíjate que Cristo, para ir a la cruz, hizo un camino de obediencia. Toda persona que no va a la cruz de Cristo, si nosotros vamos, pero no llegamos a la cruz de Cristo, hemos caminado sin el yugo del Señor, hemos caminado sin la fuerza del Eterno, hemos caminado sin que Dios, ¿sí?, esté llevando nuestra carne. No hemos aprendido a llevar el yugo, como dice la palabra. Pero ¿por qué uno no aprende? Porque el verdadero yugo de la palabra, ¿sí?, es la voluntad de Dios. Por eso es ligera la carga. Por eso es fácil. Cuando vos te pones en el centro de la voluntad de Dios a trabajar, a moverte, a predicar, o el sentir que vos tengas por parte del Espíritu Santo, eso
enseguida empieza Dios a hacerte una vida en la cual brota y brota y brota el poder del Espíritu Santo en tu vida y es de bendición para otros. Cuando digo bendición, no te lo voy a dejar así porque sí. Es de salvación, es de restauración, es para que otros vengan a los pies de Cristo, es para edificar al pueblo, es para restaurar al pueblo. Sos un hombre en el cual llevará el mensaje, sos un hombre en el cual llevará el mensaje a través de la palabra, de la alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso, las pasiones y los deseos tienen que ser crucificados. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si uno vive por el Espíritu, o sea, basado en esta Escritura, tiene que andar conforme a ella. En el Evangelio existe algo. Te voy a decir que decir algo que soy, tenés que estar al nivel de lo que decís. Amén. Nivelado a lo que decís. Siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, fíjate. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bajo el poder de Dios o fuera del poder de Dios? ¿Cómo es nuestra vida? Más adelante dice en el 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Y qué es eso, hermano? O sea, examinar, reflexionar, meditar, reparar, pensar en vos mismo que a vos te puede pasar. Si encontrás un hermano en alguna falta, pensá en vos mismo que a vos te puede pasar. No lo ignores, no lo olvides, no lo desprecies, como muchos hacen, diciendo, no, si aquel le enseño y mirá, no aprende. Pero vos tenés que darte cuenta bajo la unción del Espíritu Santo si la persona cayó porque quiso o cayó por inmaduro. Entonces cuando vos tenés de parte de Dios esa visión y luego esa misión, es porque hay un principio bíblico en tu vida. Si alguien es sorprendido en alguna falta, usted que es espiritual, restaúrelo con espíritu de mansedumbre, fijándose que uno puede fallar también, no sea que tú también seas tentado. Mira cómo el Señor nos habla. Podemos ser tentados y vamos a ser tentados. Por eso mismo, cuando el Señor busca hombres de verdad, busca hombres en los cuales haya vehemencia, haya ahínco, gente que sea cabeza y no cola, gente que conozca los principios y los valores de la palabra, gente que conozca lo que es el estar en comunión con Dios, gente que conozca lo que es el Espíritu Santo. Y Dios nos enseña todos los días, nos trae renovación, fortaleza del cielo. Pero tenemos que entender los valores y los principios de la palabra. O sea, estemos en el fruto del Espíritu, en las normas que Dios nos ha dejado. Dios es Espíritu y usted tiene el Espíritu Santo. Mi anhelo en esta palabra es que usted crezca a tal punto que los demás se admiren. Pero hermano, la gloria es para Dios. Sí, pero ¿a quién Dios va a honrar? A usted. ¿Por qué? Por obediente. Dios nunca va a levantar a una persona que le quita la gloria a Dios. Dios le va a levantar a aquel que es humilde y que de verdad ama a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta corta reflexión. Te pido que bendigas, que llenes con tu Espíritu Santo a mis hermanos de San Andrés de Gil, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en todos y cada uno de ellos, Señor. Que sean bendecidos en toda área, en su entorno, en toda su familia, ministerio, en el nombre de Jesucristo. Y que sean hombres de valores, de principios, en los cuales la palabra de Dios está cimentada y dé fruto en el tiempo tuyo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.